Bendiciones con todos. Tema 256. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, señales antes del fin y principio de dolores, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 8, que dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el versículo 3 de este capítulo, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor, la cual será respondida por él. Ahora, la duda que los discípulos tenían era en cuanto a cuándo ocurriría la destrucción del templo, que ya había anunciado en el versículo 1 y 2, así como las señales que habrían de su segunda venida y del fin del siglo. Con respecto a la destrucción del templo, solo deja claro la profecía que ocurrió en el año 70 después de Cristo. En cuanto a las señales de su segunda venida y del fin del mundo, el Señor se prepara para darles a conocer a sus discípulos. Les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos habla de las señales antes del fin del mundo. Cuando aquí hablamos del fin del mundo, nos referimos al periodo de la gran tribulación y que Daniel profetizó llamándole la semana 70. Escuche Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De acuerdo a este versículo, el inicio de la semana 70 se caracterizará por ratificación de un pacto entre los judíos y un gobernante quien no es más que el anticristo. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pacto se consumará entre los primeros 3 años y medio, pero el final de estos, los sacrificios y las ofrendas del templo cesarán, y los judíos entrarán en un periodo de gran persecución. Mire lo que dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este periodo de gran persecución es llamado por Jesucristo en este capítulo de Mateo como un periodo de la gran tribulación, y el desolador que vendrá sobre el pueblo de Israel es el anticristo, que de acuerdo con Apocalipsis, con su aparición iniciará el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículos de 1 y 2, mire lo que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una que de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Además de esto, este periodo se anuncia en Daniel y en Mateo como de gran persecución para los judíos y de gran tribulación. Es anunciado en otras partes de la Biblia recibiendo varios nombres. Primero, en el día de Jehová o el día del Señor, Isaías 13:6. 2. Día de angustia o tribulación, Sofonías 1:15. 3. La gran tribulación, Mateo 24:21. 4. La semana 70 de Daniel, Daniel 9:27. 5. Tiempo o día de angustia, Daniel capítulo 12, versículo 1 y Sofonías capítulo 1, versículo 15. Y 6. Tiempo de angustia para Jacob, Jeremías capítulo 30, versículo 7.
Como vemos, este periodo terrible en gran manera viene siendo anunciado desde la antigüedad. Y si consideramos lo que las escrituras nos dicen al respecto, podemos encontrar dos razones para por las cuales se dará. En primer lugar, este periodo de gran tribulación se dará con el propósito de que Dios trate con su pueblo Israel para que ellos crean en su Hijo amado. Actualmente, la mayoría de los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías. Sin embargo, viene un tiempo de prueba cuyo objetivo es acercarlos a Él para salvación. Mira lo que dice Jeremías capítulo 30, versículos del 7 al 9. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En segundo lugar, este periodo de gran tribulación viene a este mundo con el propósito de juzgar y castigar la iniquidad de los impíos. Este día será tan terrible que nadie podrá escapar de sus juicios. Miren lo que dice Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecarán contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumada con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora bien, la pregunta de los discípulos es referente a qué señales habrá antes del fin del mundo, o sea, de la gran tribulación. Y esa pregunta es respondida por nuestro Señor en estos versículos. Dice, Mateo 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de las primeras señales que Jesús anunció acerca de que tan cerca estaba el fin del mundo, es decir, el inicio de la gran tribulación, fue la aparición de cristos falsos. La palabra Cristo proviene del griego Christos y literalmente significa ungido. Y aquí la palabra es utilizada para referirse a aquellos hombres que afirman ser los ungidos de Dios que Dios ha enviado, ya sea en lugar de Jesús o para terminar la tarea de Jesús, que estos afirman que han sido enviados. Increíblemente, la historia está llena de sujetos que en determinado momento afirman ser la reencarnación del Mesías y ganaron miles de adeptos cumpliéndose las palabras del Señor Jesucristo. Y a muchos se engañarán, dijo. Podemos mencionar una lista enorme de grandes personas que se han hecho llamar Cristo a través de la historia. Escuche, primero John Nicholas en 1799 a 1838 se rebeló contra el gobierno, decía ser el salvador del mundo. 2. Arnold Peter en 1804 y 1872 se rebeló contra la iglesia mormona afirmando que el Espíritu de Jesús había entrado en su cuerpo y se convirtió en el Hijo de Cristo, del Dios vivo. Tercero, William Davis en 1833-1906, líder de la secta Reino del Cielo, localizada en Washington. Él enseñó que era el arcángel Miguel, pero había vivido como Adán, Abraham y David. Cuando su hijo Arthur nació el 11 de febrero de 1868,
David afirmó que el niño era la reencarnación de Jesucristo. 4. Misha Gulam, 1835-1908. Este hombre nativo de la India afirmó que era el esperado Mesías como la segunda reencarnación de Jesús. 5. Lou Polingerberg, en 1898 y 1968, fundador y líder de una secta holandesa, dijo ser el cuerpo de Cristo resucitado. 6. Krishna Venta, 1911 y 1958, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría y el Conocimiento, la Fe y el Amor en California a fines de 1940. En 1948 declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías. 7. Sun Myung Moon, 1920-1912, más conocido como el Renovador Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, afirmó ser el Mesías. 8. Jim Jones, 1931 y 1978, fundador del Templo del Pueblo, inicialmente un líder evangélico, continuó diciendo ser la reencarnación de Jesucristo. 9. David Koenigs, 1959 y 1993, inculcó en los miembros de su secta que él era el mismo Jesús que había venido a librarlos de la opresión de este mundo. 10. Jesús Miranda, nacido en 1946, puertorriqueño y fundador de la Creciente en Gracia, quien afirma que es Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en 1973. 11. Henry Cristo, nacido en 1948, un astrólogo brasileño que afirma que desde 1969 es el segundo Jesús reencarnado. 12. Sergei Torot, 1961, un ex policía de tráfico en Rusia que dice haber renacido como visionario Jesucristo. 13. Oscar Runari, 1990, en noviembre de 1911 disparó 9 tiros con un AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo que era Jesucristo. 14. Alan John Miller, un testigo de Jehová y líder de la verdad divina, afirma ser Jesucristo reencarnado. Mire, y una lista de personas que se han hecho llamar Cristo y ya Jesús lo había advertido. Mira dónde está la arrogancia del hombre, del ser humano, creyéndose con Dios, porque Cristo es Dios, creyéndose el Salvador del mundo y no salvan a nadie ni sus propias vidas. Una vez más comprobamos la verdad en la palabra de Dios y a ella que tenemos que venir para poder encontrar con el verdadero Cristo, Jesús de Nazaret, quien entregó su vida, derramó su sangre para salvarnos y mañana vendrá por segunda vez. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Haz germinar esta palabra en cada uno de los oyentes con el poder de tu Espíritu Santo y que dé fruto abundante, Señor. Al mismo tiempo que damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son abundantes. Te damos gracias por la familia, por los hermanos, por la iglesia, por todas las personas que están escuchando la palabra de Dios. Que tu gracia nos siga acompañando en todo momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.